Ok, entonces ahí estamos. Hola May. Ahí se me entró May de vuelta. Hola May, ¿ahí escuchas bien? Genial, buenísimo. Bueno, hoy nos toca, chicas, un tema bello. El aparato reproductor femenino, como para recordar de anatomía, ¿se acuerdan que eran los ovarios, los oviductos, el útero, la vagina, vestíbulo y vulva? Ahí está Facu, al final sí parece. Hola Facu. Buen día. Buenas. Bueno, hoy les contaba a las chicas, vamos a ver reproductor femenino. Para recordar los órganos de anato, teníamos lo que son los genitales internos, ovarios, oviductos, útero y vagina. Los genitales externos, que son vestíbulo y vulva, y las glándulas anexas, que es la glándula mamaria. De los genitales internos, los ovarios son las gónadas, o sea, los órganos encargados de producir los gametos y las hormonas. Los gametos, recuerden que son las células haploides, que se pueden unir con el otro gameto para formar un cigoto. Después los oviductos y el útero se les llama porción tubárica. Son los órganos huecos que ayudan en el transporte de los gametos, en la fecundación y es donde está la gestación. Y la vagina, junto con los genitales externos, son los órganos copuladores. Obviamente, lo más importante van a ser los ovarios. Es la mayor parte de la clase. Vean que los ovarios son órganos huecos o parenquimatosos, dirían ustedes, viendo esta imagen. Ustedes ven una luz y una pared para decir que es hueco, o ven un órgano sin luz. Perfecto, órgano parenquimatoso. Y vean que tiene muchas estructuras. Estas estructuras de acá arriba, por ejemplo, todas esas se llaman folículos ováricos en general. Pero vamos a estudiar cada uno de ellos. Estas estructuras se llaman cuerpos lúteos, de cuerpos amarillos. Todas las estructuras que vamos a estudiar del ovario están en la parte de la corteza del parénquima. Ustedes saben, los ovarios, al ser órganos parenquimatosos, van a tener un parénquima, que es la parte que lleva a cabo la función, y un estroma, que es la parte que le da sostén al parénquima. Bueno, este parénquima se va a dividir en una parte externa, que es la corteza, y donde se encuentran todas estas estructuras que nos interesan muchísimo, y una parte interna que se llama médula, que es solamente tejido conjuntivo laxo. Como ven, dibujaron muchos vasos sanguíneos. Bueno, antes de ver eso, recuerden que los ovarios son glándulas, tanto endócrinas como exócrinas. La secreción endocrina, como siempre, son las hormonas. En este caso son hormonas esteroideas, esas derivadas del colesterol. Y son los estrógenos y la progesterona. Y la secreción exócrina van a ser los óvulos, que son los gametos femeninos. La ovogénesis es la producción de óvulos y va desde una célula que se llama ovogonia, que entra a meiosis, sufre dos divisiones meióticas, como siempre la meiosis, y termina dando un óvulo, que es una célula haploide
capaz de ser fecundada por un espermatozoide y dar origen a un cigoto. Entonces, las ovogonias, cuando somos fetos en el útero de nuestra mamá, nuestras ovogonias están viviendo por mitosis todo el tiempo. Entonces aumenta el pool, la reserva de ovogonias. Pero al momento de nacer, cuando estamos naciendo, todas esas ovogonias entran a meiosis. Todas, el 100% de las ovogonias antes del nacimiento, ahí justito antes, entran a meiosis. Y quedan como ovocitos primarios para toda la infancia y la adolescencia hasta que llega la pubertad. En la pubertad se retoma la ovogénesis y esos ovocitos primarios terminan la primera y la segunda división meiótica y quedan como óvulos. Esto es característico de la ovogénesis porque en los machos no pasa esto de que la espermatogénesis empiece mientras es un feto, se estanque, quede detenida durante toda la infancia hasta la pubertad y recién en la pubertad se retome. En los machos no pasa eso, en los machos directamente todo el proceso, desde el principio al fin, empieza desde la pubertad. En cambio en las hembras pasa esto de que siendo un feto, las ovogonias están viéndose por mitosis y antes del nacimiento todas entran a meiosis y quedan parada la ovogénesis y todas sus células como ovocitos primarios durante toda la infancia hasta la pubertad. ¿Qué pasa en la pubertad? En la pubertad ya empiezan a circular muchas hormonas, qué sé yo, que retoman la ovogénesis. ¿Y qué pasa? Con cada ciclo estral de las hembras, un grupito de estos ovocitos primarios, un grupito continúa la ovogénesis. Ya vamos a ir uniendo con la... Miren acá. En cada ciclo, ¿qué pasa? Hay una parte que se llama desarrollo folicular, que es como un grupito de estos folículos va cambiando hasta llegar a la ovulación. Miren acá, creo que les hice unas diapositivas, pero esta la cambié la última vez. Durante la vida fetal, las ovogonias, que son las diploides, se dividen por mitosis para hacer que suba el culiobogón. Antes del nacimiento, todas las ovogonias entran a meiosis, pero quedan como ovocitos primarios, que están detenidos en la profase 1. Estos ovocitos primarios forman parte de folículos primordiales. Estos son los folículos primordiales que contienen los ovocitos primarios. O sea, cuando nosotras nacemos, ya no tenemos ovogonias, tenemos millones de estos folículos primordiales que contienen los ovocitos primarios. Y así queda hasta la pubertad. ¿Qué pasa en la pubertad? Los ovarios empiezan a tener ciclos. En cada ciclo hay dos fases separadas de la ovulación. Tenemos la fase folicular, que cuando termina la fase folicular ocurre la ovulación, y después de la ovulación viene la fase lútea en el ovario. ¿Qué pasa en la fase folicular? Un grupito, porque tenemos millones de folículos primordiales, pero un grupito de folículos primordiales en cada ciclo entran al desarrollo folicular. Y el desarrollo folicular es esto, cómo van pasando de un estadio a otro los folículos ováricos. Tenemos 5, ya los vamos a ver bien, pero están los primordiales, primarios, secundarios, terciarios y de Graaff. Este folículo de Graaff es el que va a ovular, o sea, el que va a expulsar su ovocito.
Este desarrollo folicular es como que selecciona de ese grupito de folículos primordiales que entró al desarrollo folicular, se van seleccionando y solo sobrevive uno. En el caso de las especies uníparas, por ejemplo, las mujeres que solemos tener un hijo, es porque, por ejemplo, entraron al desarrollo folicular 10 folículos primordiales. 10 hicieron primarios, pero ya 2 murieron, quedan 8 secundarios, murieron 4, quedan 4 terciarios, y de esos 4 terciarios murieron 3 y quedó solo un folículo de De Graaf. Este es el que va a ovular, o sea, ven cómo está expulsando su ovocito. Vean que durante el desarrollo folicular, el ovocito que contienen adentro siempre es primario. Dijimos que en la vida fetal, antes del nacimiento, todas las ovogonias pasaban a meiosis y quedaban como ovocitos primarios, detenidos en profase 1 de la meiosis 1. Por más que sean cuando arrancan los ciclos ováricos y un grupito de estos folículos primordiales entra al desarrollo folicular, durante todo ese desarrollo folicular el ovocito siempre queda en profase 1 de la meiosis, siempre es primario. Y durante esta etapa es que las células de la granulosa, que ya las vamos a ver, están produciendo estrógenos. Ahora, ese folículo de De Graaf que llegó, el que ganó el desarrollo folicular, ovula. Y en este momento, el ovocito primario termina la primera división meiótica. Entonces, en teoría, se ovula como ovocito secundario, porque un milisegundo antes de salir expulsado del ovario, o sea, de que ocurra la ovulación, un milisegundo antes termina la primera división meiótica y pasa a ser un ovocito secundario, o sea, en la segunda división meiótica. Y queda detenido ahí también, en la metafase de la segunda división meiótica. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurra la fecundación en el oviducto, si es que ocurre. Por eso van a escuchar que nosotros decimos, el ovocito termina la primera división meiótica en la ovulación. ¿Y qué pasa después en la segunda fase? Dijimos que un ciclo ovárico tiene una fase folicular, que es de desarrollo folicular y producción de estrógenos, la ovulación, la expulsión de ese ovocito ya como ovocito secundario, y después viene la fase lútea. De lo que quedó del folículo de De Graaf, ven que acá quedaron como restos, eso se transforma en un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo es una glándula endocrina temporal, así la definimos. Solo aparece, decimos que es temporal porque obviamente solo aparece en las fases lúteas de los ciclos ováricos. Y este cuerpo lúteo produce progesterona. La progesterona está preparando al útero y a las glándulas mamarias por las dudas, este ovocito que se acaba de ovular, que ahora va al oviducto. En el oviducto se encuentra quizás con un espermatozoide que lo va a fecundar y quizás baja hacia el útero para implantarse y empezar una gestación. Entonces, el ovario ovuló un ovocito, ya ahí como secundario, y al toque empezó a formar un cuerpo lúteo. Por las dudas, este ovocito sea fecundado e inicia una gestación. Dura unos días, sí o sí, que el cuerpo lúteo con su progesterona prepara el útero y la glándula mamaria para una posible gestación y lactancia. Pero si a los días, o sea, el tiempo que le llevaría al ovocito llegar al oviducto, ser fecundado y bajar este útero para implantarse, si en ese tiempo el cuerpo lúteo no recibió señal de que hay una gestación, degenera.
y pasa a ser un cuerpo blanco, que es como es tejido conjuntivo, es una cicatriz. Y después arranca otro ciclo. Después, de vuelta, otro grupito de folículos, al mes siguiente sería otro grupito de folículos primordiales, pasa el desarrollo folicular, ovula y se forma y pasa a la fase lútea. Por eso, ahí les puse como para que cierre. Durante la vida fetal, siendo por ejemplo nosotras un fetito en la panza de nuestra mamá, nuestras ovogonias están dividiéndose por mitosis y pasan a ser millones y millones y millones de ovogonias. Justo antes del nacimiento, entran a meiosis y quedan detenidas en la profase 1, o sea, en la profase de la primera división meiótica, como ovocitos primarios dentro de esos folículos primordiales. Después, cuando llega la pubertad, en cada ovulación, que dijimos que ocurre esto, en cada ovulación un grupito de folículos primordiales entra al desarrollo folicular y después cuando se forma un folículo de De Graaf, este es el que ovula. Bueno, en cada ovulación recién termina la primera división meiótica y ese ovocito queda como ovocito secundario. Detenido ahora en la metafase de la segunda división meiótica. ¿Hasta cuándo? Hasta que entra al oviducto, llega hasta la ampolla, quizás viene un espermatozoide y lo empieza a fecundar. Ahí recién termina la segunda división meiótica y ya pasa a ser un óvulo, una célula haploide. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, chicos? Es como un cuentito. Sí, Fer. Buenísimo. Ahora sí, ya que estamos ubicados en el esquema, vamos a ver el ovario. Decimos que es un órgano parenquimatoso, por lo tanto su estructura histológica es parénquima y estroma. El parénquima dijimos que está dividido en una corteza más externa y la que contiene todas estas estructuras que nos interesan, los folículos, los cuerpos lúteos y ya vamos a ver algunas más. Y la médula es la parte interna, la que contiene tejido conjuntivo laxo, muchos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Y el estroma, la parte que da sostén, es solamente la cápsula, como siempre, tejido conjuntivo denso y regular. Miren, la cápsula, que la marcaron de amarillita, está recubierta por este epitelio que se llama epitelio germinativo y es cúbico simple. Tiene esa característica y se le llama túnica albuginea, igual que en los testículos. En los dos casos la cápsula se le llama túnica albuginea. Vamos con el parénquima. La médula, acá la marcaron también de amarillo, es la parte más interna, tejido conjuntivo laxo. Joven, no es tan importante la médula. Aquí está la característica que en la yegua es al revés. En la yegua, la corteza, o sea, toda esta parte que contiene todas las estructuras que nos interesan, la corteza en la yegua es interna y la médula es externa. Miren que se me vuelve loca la compu. Bien, la corteza, excepto en la yegua, la parte más externa del parénquima, es que contiene todas las estructuras de interés, o sea, folículos ovarios, folículos atrésicos. Los decimos aparte porque vieron que yo les conté que con cada ciclo, un grupito, por ejemplo, 10 folículos primordiales, entran al desarrollo folicular, pero se van muriendo y uno llega a ser folículo de De Graaf, que es el que va a ovular su ovocito. Bueno, a esos folículos que van muriendo a lo largo del desarrollo folicular
se llaman folículos atrésicos. No decimos que mueren, decimos que se atresian. Después, cuerpos lúteos, cuerpos albicans. Esto es lo mismo que decir cuerpos amarillos o lúteos y cuerpos blancos o albicans. Glándulas intersticiales, que no son muy importantes, pero en las especies multíparas como la coneja, que son los ovarios que tenemos imágenes acá, van a ver que son súper abundantes. Así que solo para tenerlas en cuenta. Y células estromales que no las vemos, son similares a fibroblastos, pero estarían como de relleno y no las identificamos en la corteza. Acá me olvidé de escribirles, la yegua, imagínense que tienen, en la corteza están todos los folículos, incluido el folículo de De Graaf, que es el que va a ovular. Entonces ustedes se preguntarán cómo hace la yegua para ovular, o sea, expulsar el ovocito de su folículo de De Graaf, si toda la corteza donde se encuentran los folículos está dentro y externamente el parénquima es la médula, que es tejido conjuntivo laxo. Bueno, en la yegua es así, médula por fuera, corteza por dentro. Y en la corteza, como siempre, están todas las estructuras estas de interés. Y en una zona del ovario, solo en una zona, la corteza se hace externa. Tipo, toca la cápsula, se hace externa. Ese lugarcito del ovario de la yegua en el que la corteza es externa se llama fosa ovulatoria. Y es por ahí que pueden ovular los folículos de De Graaf. Sino todo el resto del parénquima, la parte externa es la médula. En la yegua solamente. Bien, tenemos 5 folículos ováricos. Primordial, primario, secundario, terciario y preovulatorio o De Graaf. En su interior, cada uno contiene un ovocito primario, o sea, detenido en profase de la primera división meiótica. Este es el ovocito, acá es este, de acá adentro, acá y acá. Entonces vean cómo un folículo ovárico es una estructura formada sí o sí por un ovocito primario y distintas estructuras según qué tipo de folículo es, que rodean a ese ovocito primario. A los folículos ováricos los vamos a describir cada uno, o sea, qué componentes tiene cada folículo. Pero hay palabritas que podemos usar para describirlos como rápido. Qué sé yo, en vez de decir la Fer tiene pelo marrón, decir la Fer es castaña. Palabrita rápida. Y es según 3 criterios. Una, el momento del desarrollo folicular en el que se encuentra. Nosotros dijimos que tenemos 5 folículos. Estos primordiales son los que tenemos desde que nacemos hasta la pubertad. Solamente tenemos folículos primordiales que contienen estos ovocitos primarios que entraron a esa meiosis y quedaron detenidos en la prófase 1 justo antes de nacer. Todas nuestras ovoñas, antes de nacer, quedaron como ovocitos primarios en estos folículos primordiales. Y en cada ciclo, una vez llegada la pubertad, en cada ciclo un grupito de estos folículos primordiales, 5, 10, 15, de los miles, millones que hay, entran a hacer el desarrollo folicular. Por eso estos primordiales que no están en el desarrollo folicular, no entraron, son el stock de ovocitos primarios para toda nuestra vida hasta que dejamos de ciclar en la menopausia. Nuestro stock de ovocitos primarios son los folículos primordiales. Por eso decimos que estos son folículos en reposo. Después, en cada ciclo, este grupito de folículos primordiales pasa por estadio de folículo primario, secundario y terciario. Y durante estos estadios es que los folículos se pueden ir atresiando.
Algunos se van a trecear como primarios, otros como secundarios, otros como terciarios. Es como que van perdiendo la carrera del desarrollo folicular. El objetivo es llegar a ser el folículo de De Graaf que va a ovular. Pero muchos van a ir perdiendo la carrera. Y eso van a ser folículos atrésicos. Los primarios, los secundarios, los terciarios pueden transformarse en folículos atrésicos, que ya los vamos a ver. A estos tres se les llama folículos en crecimiento, porque están en el desarrollo folicular, en el que pueden ir pasando al siguiente estadio o atresiándose. Y finalmente, el que llega a ser folículo de De Graaf o preovulatorio, ese es el que ganó la carrera, el que va a ovular, y se llama folículo maduro. Obviamente esto depende de las especies. En especies multíparas como la coneja, no sé, de los 50 folículos primordiales que entran, mueren 40 y 10 se hacen folículos preovulatorios y de Graaf, y ovula 10 óvulos. Pero para simplificarlo hablamos de especies uníparas que dan un solo hijo, entonces ponemos que en un grupito todos se mueren excepto uno que llega a ser el folículo de Graaf. Esta primera clasificación, según en qué parte del desarrollo folicular estén: primordial en reposo, primario, secundario, terciario en crecimiento y preovulatorio de De Graaf maduro. Después hay otra clasificación que es según el número de capas de las células que rodean al ovocito primario. Entonces, acá no se ve desde tan lejos, pero es una sola capa de células planas que rodean al ovocito primario. Acá ya se ve mejor que también es una sola capa de células, pero que ahora son cúbicas, pero una sola capa en fin. Y acá en el secundario ya vemos que son muchas capas de células las que rodean a este ovocito. Y de acá para adelante, obviamente, van a seguir siendo muchas capas. Todos estos puntitos basófilos son núcleos de las células que rodean este ovocito. Y acá todo esto basófilo, que forma la pared y esta parte, todas esas son muchas capas de células que rodean a ese ovocito. Entonces acá los podemos clasificar en unilaminares, si están rodeados por una sola capa de células, o multilaminares, si están rodeados por más de una capa de células. Y por último los podemos clasificar según tengan líquido folicular o no. Yo les conté que en esta fase folicular, en la que ocurre el desarrollo folicular, que termina en la ovulación, se producen los estrógenos del ovario. Este líquido que ven acá se llama líquido folicular y son los estrógenos. Acá hay una pequeña cavidad con un poquito de líquido folicular y acá hay una cavidad más grande con mucho más líquido folicular. Y acá todo esto blanco es un antro, es el espacio ocupado por líquido folicular que son estrógenos. Bueno, fíjense que acá, acá y acá, folículos primordial, primario y secundario, no hay líquido folicular. Yo no veo un antro con líquido folicular adentro, ¿eh? Solo veo muchas células que rodean a ese ovocito. Entonces, a estos tres yo les puedo decir preantrales, porque todavía no se formó ese antro, que es el espacio donde se encuentra el líquido folicular. Y al terciario y al preovulatorio de Graaf ya les puedo llamar antrales. Que tenga una sola gotita de líquido folicular en un espacio que se llama antro, ya lo hace folículo terciario antral. Que este secundario le vea yo un antro chiquitito con 3 gotas de líquido folicular, ya pasa a ser terciario. Y es un folículo antral. Bueno. Bueno, les había hecho diapos, me olvidé.
Bueno, según el momento del desarrollo folicular en el que se encuentren, primordial en reposo. No entraron al desarrollo folicular, son nuestro stock de ovocitos primordiales para toda la vida. Primario, secundario y terciario son folículos en crecimiento, los que entran en el desarrollo folicular y se pueden ir atreciando si van perdiendo la carrera. Y el folículo de De Graaf, que es el maduro, el que llega a ser preovulatorio, el que va a ovular. Como les digo, depende si las especies son uníparas o multíparas, es cuántos folículos de De Graaf llegan a formarse. Según el número de capas que rodean al ovocito primario, tenemos los folículos primordiales y primarios unilaminares y secundarios, terciarios y de Graaf multilaminares. Y según la presencia o ausencia de líquido folicular contenido en un antro, tenemos los preantrales, primordial, primario y secundario, y los antrales, que son el terciario y el de Graaf. Bueno, los folículos atrésicos quizás no los identificamos tanto al microscopio. Por teoría dicen que la lámina membrana basal, porque estas células que rodean al ovocito, que acá es una capa de células planas, una capa de células cúbicas y muchas capas, esas células que rodean al ovocito son células de origen epitelial. Por lo tanto, tienen una membrana basal en la parte más externa. Cuando el folículo se atrecia, dicen que la membrana basal se hace gruesa y se ondula. ¿Ven? Y pasa a llamarse membrana vítrea. Acá está muy bien, es una imagen de algún libro, se nota muy bien. Y vean que acá en imagen como más casera, también se ve esta línea gruesa, que sería la membrana basal de un folículo atrésico, que es la membrana vítrea. Pero bueno, no es que los identificamos al microscopio. Ustedes van a ver los folículos atrésicos como que están raros, están como desordenados, no están perfectitos. Ahí pueden sospechar que es atrésico. Y si le ven la membrana basal, quizás puedan ver que está engrosada y ondulada, y esa es la membrana vítrea. Bueno, ahora vamos a describir uno por uno, pero ya con lo que sabemos es muy fácil. El folículo primordial, recuerdan que tiene un ovocito primario como siempre, que es todo esto, este sería el núcleo del ovocito primario, rodeado de una sola capa de células planas que se llaman células foliculares. Y vean que le dibujaron la membrana basal como esta línea roja. Pero no es tan importante de mencionar. ¿Y cómo lo caracterizaríamos según esos tres criterios que dijimos antes? En reposo, unilaminar y preantral. Estos tienen la característica de ubicarse siempre justo por debajo de la túnica albuginea. Vean acá. Acá la N es el núcleo del ovocito primario. Todo esto es la célula. Y vean que está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. Y vean que están en grupitos. Y no se nota, pero siempre están cerca de la cápsula, cerca de la túnica albuginea, como bien superficiales en la corteza. Después, el folículo primario tiene un ovocito primario, siempre detenido en profase 1, y una sola capa de células foliculares cúbicas. Y aquí comienza a formarse una estructura entre el ovocito primario y la capa de células foliculares cúbicas, que es esta línea acidófila que se llama zona o membrana líquida.
que son glucoproteínas que intervienen en la fecundación más adelante. Pero decimos que acá en folículo primario se empieza a formar. Se la puede llegar a ver como una línea acidófila. ¿Cómo lo caracterizamos según los 3 criterios? En crecimiento, dijimos que el único que estaba en reposo eran los primordiales. Este ya está en crecimiento, es unilaminar y preanuncial. Todavía no vemos que haya una cavidad con líquido folicular. Miren de bonito. Una sola capa de células foliculares cúbicas. Y vean que acá se quiere formar una línea acidófila. Esa es la que en el siguiente estadio va a estar muy bien formada, es la zona o membrana pelúcida. Miren acá, el ovocito y la capa de células foliculares cúbicas. Acá no se llega a ver bien la zona pelúcida, pero bueno, hacemos que recién se está queriendo formar. El folículo secundario, ¿qué pasó acá? Ovocito primario, como siempre. La zona pelúcida ya bien formada, ven que es una línea acidófila que se nota bien. Recuerden, son glucoproteínas que intervienen en la fecundación, que la sintetiza el mismo ovocito. Y ven muchas capas de células que rodean al ovocito. Acá el nombre de las células cambia y es re importante. Acá ya no se llaman células foliculares como en el primordial y en el primario. Acá se llaman células de la granulosa y están ya formando muchas capas que rodean al ovocito. Y acá se empiezan a formar las tecas. Las tecas, vean que acá las células están rodeando al folículo, se empiezan como a organizar alrededor del folículo. Bueno, están empezando a formar las tecas, que son 2 capas, que ya las vamos a describir bien en el siguiente estadio, que ya están bien formadas. Miren acá. El folículo secundario, como ven, se identifica al toque, porque tiene muchas capas de células de la granulosa, pero no hay ningún antro con líquido folicular. Ahí determinan que es secundario. Vean que tenemos el ovocito primario con su núcleo, la zona pelúcida o membrana pelúcida, que acá se nota mejor, esta línea acidófila, entre el ovocito primario y la capa de la granulosa, y muchas capas de células de la granulosa, ya no se llaman células foliculares. Y se quieren empezar a formar, vean, las tecas, como que las células se están organizando alrededor de ese folículo secundario. Y vean acá la diferencia. Antro con líquido folicular. Ahí sabemos que un folículo secundario pasó a ser terciario. Hay un antro con líquido folicular que son los estrógenos, producidos por estas mismas células de la granulosa. Entonces, ¿qué tenemos? Ovocito primario, zona o membrana pelúcida, muchas capas de células de la granulosa, al menos un antro, por más chiquito que sea, pero hay al menos un antro con líquido folicular, que son estrógenos, y ya están bien formadas las tecas. Vean que las tecas son 2 capas. La teca interna, que tiene muchos vasos sanguíneos, y estas células que le llamamos, por cómo se ven por ahí, poligonales vacuoladas. Pero con que se acuerden que en la teca interna hay células y vasos sanguíneos, es suficiente. ¿Por qué? Porque estas células después van a transformarse en parte del cuerpo lúteo. Por eso son importantísimas que se acuerden de las células de la teca interna.
Y la teca externa es solo tejido conjuntivo. Ahí puede haber fibroblastos, colágeno, los componentes de un tejido conjuntivo. Ah, no sé si les dije este. El secundario que vimos antes, no sé si les dije, está en crecimiento, multilaminar y es preantral. En cambio, el terciario también está en crecimiento, también es multilaminar, pero acá apareció el antro con el líquido folicular, entonces este ya es antral. Vean, ovocito primario, no se ve la zona pelúcida, acá sí se ve, este es el ovocito primario y esta es la zona pelúcida. Muchas capas de células de la granulosa, muchas. Al menos un antro con líquido folicular, vean acá hay uno grande y uno más chiquitito. Utilizando líquido folicular, que son los estrógenos, y termina formándose un solo antro grande. Y ya están bien formadas las tecas, pero vean que no las solemos identificar también al microscopio, pero estarían rodeando las células de la granulosa. La teca interna con vasos sanguíneos y células, y la teca externa de tejido conjuntivo. Bien, el folículo, todos es súper importante describir, como ven, las estructuras que lo conforman desde adentro hacia afuera. Ovocito, zona pelúcida, las células que rodean, si hay teca, siempre ordenadamente de adentro hacia afuera. Y clasificarlo según estos tres criterios que ya vimos antes. El folículo preovulatorio del Graf a veces se lo confunde cuando uno lo quiere describir con el folículo terciario. Ay, pero no es lo mismo, porque en el terciario, no sé si se les cambió la diapo. Aparece el preovulatorio o de Graf. De una. Sí, hoy no me anda mal el internet, me anda mal la compu directamente. Bueno, les voy charlando. Obviamente todos estos folículos, como ven, van evolucionando, o sea, se le van agregando características de primordial hasta preovulatorio de Graf. El D de Graf es muy importante describirlo, porque parecen los mismos componentes, pero no. Ya les muestro. Se me fue la miércoles. Ahí está. Bueno, en el folículo preovulatorio de Graf se formó tanto líquido folicular, o sea, estas células de la granulosa, secretaron tantos estrógenos que se formó un solo antro grande de líquido folicular. Por lo tanto, el ovocito quedó unido a la pared del folículo gracias a células de la granulosa que forman la corona radiada alrededor del ovocito y un cúmulo óforo que unen a ese ovocito con su corona radiada a la pared del folículo. Si este cúmulo óforo o cúmulo vígero se rompiera, este ovocito estaría flotando, golpeándose en ese antro con líquido folicular y capaz que explota y ya no sirve como ovocito.
Por eso es muy importante como componentes del folículo de Degraaff, si los dijéramos en orden, sería ovocito primario, zona o membrana capsular, corona radiada, que son células de la granulosa que rodean el ovocito, cúmulo, que son células de la granulosa que unen al ovocito con su corona radiada a la pared del folículo. Un solo antro grande lleno de líquido folicular, que son colágenos. Podemos mencionar también la pared del folículo, también formada por las mismas células de la granulosa, y las tecas internas y externas. Si lo tuviéramos que describir, diríamos que es un folículo maduro, multilaminar y antral. Pero es muy importante describir que las células de la granulosa están formando la pared del folículo, la corona radiada y el cúmulo. Creo que tu micrófono está prendido, May. Ahí está, gracias. Bueno, esto les quedó entonces. De todos los folículos es súper importante describir cada una de sus estructuras de adentro hacia afuera. Que ovocito, que zona pelúcida, que no sé qué, de adentro hacia afuera. Y después, tranqui, May, no hay drama. Y después lo describimos según estos tres criterios: en reposo, en crecimiento maduro, antral preantral o unimultilaminar. Pero siempre que hagan las cosas de forma organizada no van a tener ningún problema. Y cómo lo estudian es después cómo les sale en el examen, así que ustedes no se preocupen. Miren, esto es un tremendo folículo de Degraaff. ¿Por qué? Porque estoy viendo un solo antro enorme lleno de líquido folicular y células de la granulosa que están formando la pared del folículo, un cúmulo óforo y una corona radiada. El cúmulo óforo y la corona radiada están asegurándose que el ovocito está fijo, unido a la pared del folículo y no que está flotando por ahí y golpeándose. Bueno, tenemos 12 minutitos para practicar. Ovario, órgano parenquimatoso. Parénquima y estroma. El estroma dijimos que solo la cápsula estaría acá. Y el parénquima está dividido en corteza externa y médula interna. En todas las especies, excepto en la yegua, que es al revés. Vean que en la médula solo hay vasos sanguíneos, bueno, linfáticos y nervios. No es tan importante. Obvio, la tenemos que mencionar, pero no es que vamos a encontrar cosas ahí adentro más que el tejido conjuntivo laxo. En la corteza es que están todas las estructuras que tenemos que estudiar. Los folículos, todos los cositos blancos que ven, son distintos estadios de folículos, cuerpos lúteos, cuerpos albicans, glándulas intersticiales. Todo eso está en la corteza. ¿Se acuerdan que yo les conté que los folículos primordiales se ubican en grupos y debajo de la túnica albuginea? Aquí está la túnica albuginea, la cápsula, tejido conjuntivo denso irregular y revestido por el epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple. Ya lo vamos a ver mejor. Inmediatamente por debajo de la cápsula están los grupos de folículos primordiales, los que están en reposo y que son el stock para toda nuestra vida hasta la menopausia. Y vean cómo hay también otros estadios, primario, secundario, y estos dice que son atrésicos. No se ve la membrana vítrea, que dijimos que es la membrana basal, engrosada y ondulada, pero vean que se ven como las células desorganizadas, ¿ven? Como si estuviera roto. Bueno, así lo solemos ver a los folículos atrésicos, como si estuvieran rotos por dentro. Pero en teoría tenemos que argumentar lo de la membrana vítrea.
y a veces se verá seguramente. ¿Ven? Está medio también cualquier cosa, pero este es el epitelio cúbico simple que reviste la túnica albuginea, que sería todo esto, la cápsula del ovario, y los grupitos de folículos primordiales debajo de la cápsula. Vean que el folículo primordial desde lejos podemos ver que no es muy complejo. Es el ovocito primario y una capa de células foliculares planas. Acá este primario ya se le ve, está el ovocito, se le quiere ver la zonomembrana pelúcida, ya se está formando, y es una sola capa de células foliculares cúbicas. ¿Ven? Por eso es como más alto el epitelio. Y van a ver mucho, porque estos son ovarios de coneja, que hay muchas de estas glándulas intersticiales. Las van a ver como agrupaciones de células grandes, vacuoladas, y eso es porque se forman a partir de folículos atrésicos y sintetizan estrógenos. No es el primer lugar que ustedes tienen que decir que se sintetizan estrógenos. Las glándulas intersticiales son como un dato de color. Los estrógenos siempre tienen que decir que se sintetizan por los folículos, específicamente por las células de la granulosa, cuando ya están secretando ese líquido folicular, o sea, en los folículos terciarios y de Graf, los antrales. Ese líquido folicular son los estrógenos y es la principal fuente de estrógenos en los ovarios. Pero una vez dicho eso, como dato de color, los estrógenos también se sintetizan por estas glándulas intersticiales, que son formadas a partir de folículos atrésicos. Miren, epitelio germinativo, cúbico simple, que reviste la túnica albuginea, y grupos de folículos primordiales. Solamente ovocito primario y una capa de células foliculares planas. ¿Cómo me los describían a estos según los 3 criterios? A ver, practiquemos. ¿En reposo, en crecimiento o maduro? En reposo. Perfecto. ¿Unilaminar o multilaminar? Unilaminar. Perfecto. ¿Antral o preantral? Preantral. Excelente. Miren estos. Estos son folículos primarios. ¿Por qué? Porque veo un ovocito primario. Obvio que yo no estoy viendo que sea primario. Yo sé de teoría que siempre los ovocitos que están en los folículos, en cualquiera de sus estadios, son ovocitos primarios, detenidos en prófase 1. Recién cuando ovula el folículo de Graf, ahí recién termina la primera visión meiótica y se hace ovocito secundario. Así que con seguridad, en cualquier folículo que estén describiendo, siempre su ovocito es primario. Bueno, ya está bien formada, no mentira, se quiere formar la zona pelúcida, esa línea acidófila por fuera del ovocito, y hay una sola capa de células foliculares cúbicas. Entonces, ¿cómo me lo describirían según los 3 criterios? Practiquen. Y sería unilaminar, preantral, y me está faltando una característica. Perfecto. Según la etapa del desarrollo folicular, si es en reposo, en crecimiento o maduro. En crecimiento. Perfecto, Anto, muy bien. Miren de bonitos, parecen de mentira. Un ovocito primario, se quiere formar la zona o membrana pelúcida y una sola capa de células foliculares cúbicas. Ustedes me dirán, Fer, acá no le veo forma de célula cúbica. Y sí, tienen razón, pero si ven una sola fila de núcleos, en general, sabemos que es una sola capa de células cúbicas.
Y miren la diferencia, en estos folículos secundarios ya son muchas capas de células de la granulosa, pasan a llamarse acá. Entonces tenemos un ovocito primario, la zona pelúcida bien formada, muchas capas de célula de la granulosa y comienzan a formarse las tecas. ¿Cómo sería según los 3 criterios? A ver quién le ayuda a la Anto. Enriquecimiento, Perfecto, multilaminar excelente. Y y según falta la uno. presencia o ausencia de antro, Ujú. Y ¿preantral o antral? Preantral. Muy bien, preantral. Porque no vemos que haya una cavidad con líquido folicular. Muy bien, miren eso. Fer, Sí, la teca en la imagen anterior, ¿es lo que se ve inmediatamente después de la flechita? claro, sería como esto. Ahí va. Esta parte, es como que es difícil identificar las tecas. Acá veríamos que se están empezando a organizar. Células que se quieren organizar alrededor de ese folículo. Y por ahí con imaginación, en un folículo terciario, en el siguiente, que ya están bien formadas, con imaginación podríamos ver qué parte es la teca interna, que tiene los vasos sanguíneos y las células, y cuál es la parte de teca externa. Acá entonces tenemos ovocito primario, zona o membrana pelúcida y muchas capas de célula de la granulosa. Y empiezan a formarse las tecas. Las tecas producen los andrógenos. No, las tecas tienen la teca externa, que es solamente tejido conjuntivo, o sea, fibroblastos y colágeno. Esta sería como, cumpliría una función más de protección. Y la teca interna, esa tiene células que después, más adelante, se van a transformar en parte del cuerpo lúteo. Y también tiene vasos sanguíneos que se van a romper en el momento de la ovulación. Por eso son importantes para tener en cuenta. Pero los estrógenos, recuerden, están formados por estas células de la granulosa en el siguiente estadio folicular. O sea, en el terciario, cuando vemos un antro, ahí sabemos que estas células de la granulosa ya están sintetizando estrógenos. Ahí tenemos secundarios. Y siempre vean, ovocito, membrana pelúcida, muchas capas de células de la granulosa. Si quieren formar las tecas. Y vean la cantidad de glándulas intersticiales. Yo les dije, son muy abundantes en ovarios como los de la coneja. Es una especie multípara. Estas son las que también forman estrógenos, pero nunca en cantidad tan importante como los folículos, como las células de la granulosa de los folículos. Así se ven los antros. Vean que acá tenemos muchos antros chiquititos, porque las células de la granulosa empiezan a sintetizar estrógenos, que es el líquido folicular dentro de los antros, en muchas partes. Y después se van a ir uniendo esos antros, formando un antro cada vez más grande. Como ven, una gotita, un antro, por más chiquito que sea, con un poquito ya de líquido folicular, que son los estrógenos, ya hace que ese folículo terciario, porque hay un ovocito primario, una zona pelúcida, muchas capas de células de la granulosa, antros con líquido folicular, que son estrógenos, y las tecas. Vean, esto es lo que les decía, por ahí con imaginación pueden ver que si acá termina el folículo, esta sería la membrana basal de las células de la granulosa, vean que acá hay células que son como células grandes y vacuoladas. Y acá hay como un puntito rojo. Eso quiere decir que hay un glóbulo rojo, hay un vasito sanguíneo. Esta sería la teca interna, la que está formada por vasos sanguíneos y estas células
poligonales vacuoladas, que son las que más adelante se van a transformar en cuerpo lúteo. Por eso es importante tener en cuenta la teca interna. Y externamente a esta estaría la teca externa, que es solamente tejido conjuntivo. ¿Ven? Folículo terciario, ¿por qué? Un ovocito primario, zona o membrana pelúcida, muchas capas de célula de la granulosa, antros con líquido folicular, que son los estrógenos producidos por estas mismas células de la granulosa, y las tecas. ¿Ven? Acá también se puede llegar a notar que al lado, inmediatamente por fuera de la membrana basal de las células de la granulosa, ahí tenemos células grandes vacuoladas. Esas son las que después se van a transformar en cuerpo lúteo. También tendría que haber vasos sanguíneos, pero bueno, acá no veo muchos glóbulos rojos. Pero esa es la teca interna. Vasos sanguíneos y estas células. Y por fuera de eso la teca externa, que es tejido conjuntivo. Vean la diferencia entre un folículo. Este puede ser primario. Vemos más una sola capa de células cúbicas. Y este, miren, el tamaño ya es terciario. Bueno, dicen que es folículo terciario. Yo tengo argumentos. Porque si bien se ve un solo antro grande, vieron que es más característico del secundario. Perdón. Vieron que es más característica del terciario, que tenga muchos antros pequeños, y no un solo antro grande. Porque si hay un solo antro grande, ya se entiende que el ovocito está rodeado de la corona radiada y unido mediante el cumulóforo a la pared del folículo. Y esas son características de un folículo de De Graaf. Yo creo que aquí los profes le pusieron folículo terciario porque al no poder ver el ovocito primario con su corona radiada y su cumulóforo unido a la pared, en algún lado de la pared del folículo, al no poder verlo, no podemos argumentar que es un folículo de De Graaf, por más que veamos un antro grande. Ustedes imagínense, y que no lo veamos no quiere decir que no esté. Imagínense que el folículo es como una pelota, y en ese folículo el ovocito está en un lugar de ese folículo enorme. Entonces, si el folículo está acá, perdón, el ovocito está acá, y yo hice el corte acá, yo no voy a ver el ovocito. Pero no quiere decir que no esté, solamente que no lo veo, porque no se cortó justo donde está el ovocito. Entonces, como veo un solo antro grande, yo podría decir tira más a ser folículo de De Graaf. Pero al no poder ver los otros componentes del folículo de De Graaf, no puedo argumentar con tanta fuerza que es folículo de De Graaf. Por eso quizás le pusieron terciario y ya está. Veo un antro, hay líquido folicular, y no veo los otros componentes del folículo de De Graaf. Entonces quedamos en que es terciario. Calculo que eso pensaron. Bueno, y el de Graaf que no lo puse era la misma imagen que al principio. Ya si vemos un solo antro grande con el ovocito, su zona pelúcida, rodeado de célula de la granulosa y unido a la pared mediante célula de la granulosa, recuerden, corona radiada y cumulóforo, ahí ya decimos esto un folículo de Graaf. Bueno, nosotros lo que estudiamos es todo esto. ¿Ven la imagen, verdad? Del folículo terciario. Se me cortó. Ahí los pongo de acá. ¿Dudas de los folículos, chicos? ¿Tienen algo? Lo que yo pongo en la diapo de acá. Lo que quieran preguntar, chequear.
mi parte no, Fer. Buenísimo, Martín. Genial, chicas, buenísimo. Vieron que es lindo el reproductor de hembra, los folículos. Y los profes le van a decir, bueno, descríbeme los folículos ováricos. Y ustedes ahí se arremangan y tranquilos empiezan a decir, bueno, tenemos 5. El primordial tiene tales estructuras y es en reposo, preantral y unilaminar. Y así van avanzando con calma. Bueno, nosotros estudiamos todo esto, o sea, cómo a lo largo del desarrollo folicular en la fase folicular del ciclo ovárico, los folículos van pasando por distintos estadios, primordial, primario, secundario, terciario y D de Graf. ¿Qué pasa? Cuando llega el folículo D de Graf, hay hormonalmente, desde la hipófisis, un pico de LH, o sea, una secreción rápida y alta de LH desde la hipófisis, que es la hormona luteinizante. Ese pico de LH es el que provoca la ovulación, o sea que ese folículo de Graf expulse su ovocito primario. La zona del ovario por donde se produce la ovulación, estamos viendo esta parte. La zona del ovario donde se produce la ovulación se le llama estigma. Es una zona en la que la cápsula como que se va afinando para que sea más fácil que ese folículo de Graf la rompa y se expulse el ovocito. Este ovocito, que ahora es secundario porque un microsegundo antes de que sea expulsado, termina la primera división meiótica. Entonces pasa a ser un ovocito secundario en el momento de la ovulación. Y ahora queda detenido en metafase de esa segunda división meiótica. Y vean que se expulsa con la corona radiada. ¿Ven? Esas olas de la granulosa que lo rodean a él y a su zona pelúcida se van junto con el ovocito. Y ahí va a ser captado por las fimbrias del oviducto. ¿Qué pasa en el ovario? Como dijimos, el ovocito va a seguir su camino. Quizás en la ampolla del oviducto sea fecundado, baje al útero, se implante e inicie la gestación. O quizás no lo sabemos. Mientras tanto, el ovario, ¿qué hace? Primero hay porque se rompen los vasos sanguíneos de la teca interna. Entonces se forma un cuerpo hemorrágico, o sea, lo que era el antro lleno de líquido folicular y ahora está vacío porque ese líquido folicular se volcó hacia afuera junto con el ovocito. Todo eso se va a llenar de sangre porque se rompieron los vasos sanguíneos de la teca interna. Por eso se forma primero un cuerpo hemorrágico. Ese cuerpo hemorrágico decimos que se organiza y se transforma, va para allá, en cuerpo lúteo. ¿Cómo es que se transforma en cuerpo lúteo? Ese pico de LH, no solo el pico, la concentración alta de hormona luteinizante, no solo hace que se produzca la ovulación, sino que hace que a las células que quedaron de ese folículo se luteinicen, o sea, se transformen a células productoras de progesterona. Eso queremos decir con luteinización. Y si ustedes se imaginan, ¿qué células quedaron? Quedaron las células de la granulosa, todas estas, y las células de la teca interna. Entonces, esos dos tipos de células, de la granulosa, de la pared del folículo y las de la teca interna, son las que se van a luteinizar. Por eso decimos que en el cuerpo lúteo hay dos tipos de células. Las células luteales grandes o granuloso-luteínicas, que son las derivadas de las células de la granulosa. Y las células luteales pequeñas o tecoluteínicas, que son las que derivan de la teca interna. Esos dos tipos de células, que no las diferenciamos al microscopio, las sabemos de teoría, son las que forman el cuerpo lúteo. Y recuerden siempre la
la definición cuerpo lúteo es muy importante. Glándula endocrina temporal. Si nos piden organización, ¿se acuerdan que puede ser folicular o cordonal? Bueno, en este caso, como la mayoría de los casos, es cordonal. Produce progesterona y tiene, como toda glándula endocrina, muchísimos de capilares fenestrados. Miren ahí. Miren el tamaño de este folículo está degenerado. ¿Ven acá? Porque vean cómo el ovocito y su corona radiada están flotando en el antro lleno de líquido folicular. Ese ovocito no hay manera de que sobreviva, porque está suelto, flotando y golpeándose dentro del folículo. Eso nos da una pista de que este folículo es atrésico. Nunca tendría que estar flotando en medio de la nada. Y vean el cuerpo lúteo. Todas esas cosas rojas que ustedes ven son vasos sanguíneos. Glóbulos rojos dentro de vasos sanguíneos. Y vean que están tanto rodeando el cuerpo lúteo como por dentro. Así van a diferenciar un cuerpo lúteo. Son esas células grandes, vacuoladas y rodeadas de lo que ustedes saben que son capilares fenestrados. ¿Ven? Acá tenemos dos. Uno a la izquierda y uno a la derecha más chiquito. Todo lo rojo que ven son vasos sanguíneos llenos de glóbulos rojos. Y yo les había contado que si pasaba unos días y el ovario no recibía una señal de que sí había iniciado una gestación en el útero, ese cuerpo lúteo degeneraba y se transformaba en tejido conjuntivo, una cicatriz. Ese es el cuerpo albicans. Las glándulas intersticiales, que las vimos también se ven como células grandes, vacuoladas, porque están sintetizando estrógenos que derivan del colesterol, y ese colesterol se almacena en el citoplasma de las células, por eso son vacuoladas, están llenas de lípidos, de colesterol, para sintetizar esos estrógenos. Estas son las que son abundantes en especies multíparas como la coneja, como en estos cortes que estuvimos viendo, y se originan de folículos atrésicos. Pero siempre recuerden, la principal fuente de estrógenos siempre va a ser el líquido folicular formado por las células de la granulosa de los folículos ováricos. Y en segundo lugar pueden mencionar estas glándulas intersticiales. ¿Y cómo diferenciar un cuerpo lúteo de las glándulas intersticiales? Porque ven que las dos son células grandes y vacuoladas, pero el cuerpo lúteo es como una masa bien definida y rodeada de vasos sanguíneos. ¿Ven la diferencia? Miren esto, lo de arriba, tremendo vaso sanguíneo, arriba a la derecha. Así van a poder diferenciar bien un cuerpo lúteo de glándulas intersticiales. Bueno, el ovario, como ustedes saben, está regulado, las funciones del ovario, o sea, la producción de hormonas y de óvulos, de gametos, está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. La FSH, folículo estimulante, es la que va a iniciar esta onda de desarrollo folicular. Y la LH, dijimos que es la que provoca la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Eso se lo escribí acá para que le peguen una leidita después. Y por último vamos a ver oviductos y útero. Los oviductos son estos dos órganos huecos que transportan el ovocito desde el ovario hacia el útero. De anatomía estudiamos que tienen tres partes. Infundíbulo, que es donde están las fimbrias, que son esas prolongaciones largas y móviles que van a captar al ovocito después de la ovulación para que entre al oviducto. La ampolla es la parte más larga y es donde se produce la fecundación, o sea, donde lo encuentra un espermatozoide y lo fecunda. Y el istmo es la partecita que une el oviducto al útero. Ahora, histológicamente, los oviductos tienen tres capas: mucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene
como siempre, un epitelio y una lámina propia por debajo. El epitelio puede ser cilíndrico simple o pseudoestratificado, según la especie. Y tiene dos tipos de células. Células ciliadas, o sea, tienen cilios en su superficie apical, ven ahí, los pelitos. Tienen cilios en su superficie apical que lo ayudan al ovocito a transportarse. Y células no ciliadas que le dan nutrientes al ovocito, secretan nutrientes para él mientras se está transportando. Y la lámina propia, como siempre, de tejido conjuntivo laxo, debajo de ese epitelio. Esos rojitos es la lámina propia. Esta mucosa tiene la particular de estar muy plegada. Tiene pliegues primarios, secundarios y terciarios. ¿Ven? Y esto de alguna forma ayuda a la supervivencia del ovocito. Debajo de la mucosa, la muscular en dos capas, es músculo liso, como siempre en las vísceras, y es una capa circular interna y otra longitudinal externa. Y por fuera un mesotelio con tejido conjuntivo laxo, o sea, una serosa. Y el útero también es un órgano hueco donde ocurre tanto la implantación del embrión como ya toda la gestación. Anatómicamente tenía tres partes, los cuernos, el cuerpo y el cérvix o cuello. Histológicamente también tiene tres capas, como el oviducto, pero estas tienen nombres especiales, son como las del corazón. Son mucosa, muscular y serosa, pero en el útero le decimos endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio, también formado por epitelio y lámina propia. El epitelio, igual que el oviducto, puede ser cilíndrico simple o pseudoestratificado según la especie. Y la lámina propia, de tejido conjuntivo laxo, como siempre, tiene estas glándulas que son tubulares simples ramificadas y arrolladas, porque ven que es como que se enrollan las glándulas de la lámina propia del endometrio. El miometrio es músculo liso en tres capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y el perimetrio es la serosa. Acá. Y esto es súper importante, es lo más importante del útero. El endometrio tiene dos zonas. Una se llama zona basal o capa basal y la otra, la más superficial, es la capa funcional. El endometrio está sujeto a modificaciones según el momento del ciclo. O sea, si en el ovario estamos en fase folicular con mucha producción de estrógenos o en fase lútea con mucha producción de progesterona. Esos estrógenos y esa progesterona van a hacer cambios en el endometrio, pero específicamente en la zona funcional del endometrio. Esa es la zona que varía según qué hormona está circulando en sangre. En cambio, la capa basal es la que siempre se va a mantener constante porque es la que va a regenerar la capa funcional cada vez que se necesite. Miren acá. Todo esto es endometrio, endometrio y endometrio. La línea punto separa la capa funcional de arriba de la basal de abajo. Vean que la capa basal siempre se mantiene constante. Siempre está. La funcional, esta, es la que varía según qué hormona esté circulando, según la etapa del ciclo en los ovarios. Por ejemplo, en la fase proliferativa, que circulan muchos estrógenos, o sea, en el ovario está ocurriendo la fase folicular con desarrollo folicular. Ahí, la capa funcional del endometrio está proliferando, se está haciendo más grande. Están creciendo, por ejemplo, las glándulas de la lámina propia. Eso es la fase proliferativa bajo el efecto de los estrógenos. Después, en la fase secretora, que ya ocurrió la ovulación y estamos en fase lútea del ovario, o sea,
con cuerpo lúteo secretando progesterona, ahí esas glándulas, las tubulares, simples, ramificadas, arrolladas, se llenan de secreción, por eso es la fase secretora. Y en la fase degenerativa, quizás, después de esa fase secretora, que hay cuerpo lúteo en el ovario, se dio cuenta el ovario que no había gestación. Entonces, termina el ciclo. Caen las dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Entonces, en el útero ocurre la fase degenerativa, que es la degradación de esa capa funcional. Ahí se está degradando. Esto tiene una lógica re linda porque ven que en la fase degenerativa lo que se estaba preparando para una posible gestación dice, no me sirve, se degrada la capa funcional. Después comienza otro ciclo y con la producción de estrógenos la fase proliferativa, se regenera la capa funcional. Ovula, quizás haya gestación, se forma el cuerpo lúteo y las glándulas se están preparando para recibir un embrión. Es la fase secretora. Pero después se dan cuenta que no va a haber ningún embrión, no fue fecundado el óvulo y se degrada la capa funcional. Y es la fase degenerativa. ¿Capichí? ¿Dudas del útero o de cualquier cosa? No, Fer. Por ahora no. Yo no, Fer. Buenísimo. Cuando sea que tengan dudas, que se puedan hacer los cuestionarios, las guías o les surja, hablamos por el grupo. Bueno, chicos, Bueno. nos vemos.